un predicador decía que el libro de los Hechos, que la ascensión de Jesucristo era una coma en el plan de Dios y no un punto y aparte. Que la obra de Dios seguía adelante y seguía con su parte más importante. Que esa redención se hiciera patente, real, en el cuerpo que a partir de entonces se había formado, que es el cuerpo de Cristo, a través de aquellos seguidores escogidos por Él, su iglesia. Muchas veces tenemos las cosas de Dios, la muerte, la resurrección, los milagros, la ascensión, como algo que es parte de nuestra vida, pero no tenemos la iglesia como parte de nuestra vida. No tenemos el plan de Dios y lo que vino después como parte inherente de nuestra relación con Dios. Es todo acerca de lo que nos conviene porque fue fantástica esa resurrección o fue fantástica esa ascensión o esa muerte en la cruz. Y nos perdemos la parte más importante del plan de Dios, lo que vino después, lo que vino a continuación. Y hay una consecución directa, 40, 50 días posterior a la ascensión, en que todo lo que Dios había hecho se ponía en práctica, se llevaba a cabo para que toda la humanidad conociera y alcanzara redención. Y está recogido. Dios en su sabiduría nos dio esos primeros tiempos de la iglesia, esos hechos que sucedieron inmediatamente después que comenzó esta nueva etapa, esta nueva era de la iglesia. El libro de los Hechos, mis hermanos, es la historia de la continuación y el cumplimiento del plan redentor de Dios. Y es sumamente importante para que todo el mundo pueda entender lo que sucedió después de la partida de Jesús. Y para ello es necesario que comencemos como comienza el libro, bosquejando el propósito de su venida al mundo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas, un médico griego, un médico que al parecer deja su profesión y la practica solamente para tener cuidado del misionero, para tener cuidado del gran apóstol que fue Pablo. Nos imaginamos a Lucas, aquel hombre griego, emocionado por todo lo que había visto y había vivido, dejando su profesión, dedicándose a viajar con Pablo, y desde el encuentro que tienen por primera vez allá en Troas, viviendo con él y viajando con él. Y nos los imaginamos cuando Pablo es destrozado, golpeado, apedreado, aquel médico tomando cuidado, médico de su líder, de su ejemplo, del apóstol. Increíble la obra de Lucas. Pero no solo ellos. Entre Lucas y Pablo escriben más del 75% del Nuevo Testamento. Y hay una relación estrecha entre el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Porque en la manera que comienzan nos damos cuenta que fue el mismo autor, que fue escrito incluso antes de la caída de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén, antes de que existiera ningún papa, ni existiera ningún tipo de religión de estas extrañas. La historia de la iglesia, narrada por un griego, por alguien que se convirtió al cristianismo de los primeros tiempos, médico de profesión, fiel colaborador. Vamos a ver a Pablo como dice en algún momento, y solo Lucas estaba conmigo. Hasta el final, hasta la muerte. Consideramos que cuando Pablo muere allá en Roma, él está con él. Por lo que dice la Escritura. Pero este hombre usado por Dios para narrar de manera histórica y también providencial, sobrenatural, inspirado por Dios, lo que sucedió después del ascenso de Jesucristo, nos deja a nosotros un tratado, como él mismo le llama. Y nosotros hoy nos vamos a ocupar de los primeros 5 versículos, porque lo que queremos es que en esta introducción que él hace del libro de los Hechos, déjenme decirle, el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los apóstoles. De hecho, ahí se habla nada más que de 6 apóstoles. 4 nada más se habla. Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Pero el libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos es la continuación del plan de Dios. El libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo, obrando una vez que Cristo partió, él mismo en el Espíritu, obrando en esta tierra, en este mundo.
El libro de los Hechos es la historia de la tremenda idea, de la tremenda economía de Dios, cuando decidió que lo que necesitaba el mundo para conocer la redención era la institución llamada iglesia, para que el mundo viviera lo que él había enseñado y dejado. Tenía que agruparse, tenía que unirse, tenía que vivir dentro de un cuerpo que se llama iglesia, y la gente no lo valora. Para la gente la iglesia es el club dominical, el de la actividad, el momento de la actividad. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la parte de la economía de Dios en la que nos ha tocado vivir. Yo hubiera querido vivir en los tiempos de los apóstoles o en otro momento, pero nos tocó a nosotros vivir la época de la iglesia, la era de la iglesia. El libro de los Hechos nos habla de todo lo que dice la iglesia, lo que habla la iglesia, lo que lleva a cabo la iglesia, lo que persigue la iglesia, hasta que Él venga por ella. Y nosotros no valoramos. Por eso es menester que después de esa gran resurrección y esa ascensión a la diestra del Padre, nosotros revisemos qué pasó después. Porque Dios inspiró a este médico, a este hombre, a redactar, aunque en muchas otras partes del Nuevo Testamento sabemos y aprendemos cosas que sucedieron. Es aquí una consecución histórica, teológica, de lo que Dios comenzó a hacer en el mundo entero, pero empezando allí en su iglesia, a través de su iglesia y con su iglesia. Si nosotros de verdad exploráramos, y lo vamos a hacer, el libro de los Hechos con profundidad, nos evitáramos muchos errores. Porque a veces nos ponemos a inventar en la iglesia cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Pero pastor, la iglesia del primer tiempo no puede ser igual que la de ahora. Claro que no. Pero sus principios, su función, su propósito es el mismo. Es el mismo. Ellos no eran seres humanos diferentes a nosotros. El espíritu que ellos recibieron no es diferente al espíritu que recibimos nosotros. Es el mismo Espíritu Santo, y la iglesia no ha cambiado su propósito. Por supuesto, ubicado en el tiempo que les ha tocado vivir. Hay cosas que ellos tuvieron que hacer, los primeros miembros de la iglesia, que nosotros, gracias a Dios, no tenemos que hacerlas. Hay dones que desaparecieron, que no son necesarios. Hay otras cosas que ellos recibieron, porque eran los fundadores de la iglesia y todos eran apóstoles, que nosotros no tenemos que hacer. Nosotros no tenemos apóstoles, ya no hacen falta apóstoles, porque no pueden haber apóstoles, porque para ser apóstol había que haber visto a Cristo vivo, muerto y resucitado y haber recibido poderes especiales. Nosotros nada de eso hemos hecho. ¿Ok? Pero la iglesia sigue adelante de la manera y en la economía en que Dios va proveyendo para los tiempos, para los lugares. Los otros días fuimos a una actividad de pastores ahí a jugar golf. Bueno, yo digo que fui a jugar golf. Yo lo que sé es que 2 pelotas ahí fueron a dar al techo de una casa que vale como 3 millones de pesos. Y dije, aquí voy, aunque sea un torneo de pastores, voy a ir preso. Y es increíble cómo vemos que no importa que los tiempos pasen, la iglesia sigue siendo la cantidad de hombres que se dedican a predicar la palabra de Dios, la cantidad de hombres que están entregados. De manera que bueno ver a hombres que te hablan de 30 años, 40 años en el ministerio. Fue hermoso conocer tanta gente. Por eso es tan importante tener conferencias, ir a conferencias de pastores y todas esas cosas, para que uno no se sienta solo. Uno no se sienta solo. Esta obra sigue adelante, el plan de Dios sigue adelante. No hay manera de detenerlo. No importa lo que el mundo esté pasando y las cosas que veamos, el plan sigue hasta que Cristo venga. Ahora, estas cosas que pasaron alrededor de su ministerio, muerte, resurrección y ascensión, fueron solamente el comienzo. Es necesario que nosotros, como hace Lucas, resumamos. Lucas le dirige la carta a un hombre que definitivamente o se ha convertido, o un hombre
que él quiere que se convierta y le está hablando del evangelio. Es al mismo hombre a quien se le dice, a Teófilo, que le dirige el evangelio de Lucas con todos los detalles de la historia del evangelio de Cristo, y ahora también le dirige el libro de los Hechos. Ese Teófilo, de la manera que él lo llama, excelentísimo, por la manera en que se llama excelentísimo también a otros que tenían un cargo en el gobierno romano, nos damos cuenta que era alguien muy importante en el gobierno romano. Y que Lucas lo está llevando de la mano a los pies de Cristo, o ya es convertido y lo está discipulando. Y le narró el evangelio completo de Lucas y ahora le habla de lo que sucedió después. Y en esos primeros 5 versículos vamos a explorar hoy lo que Lucas le dice a Teófilo para que entienda lo que viene después del plan de Dios. Para que se dé cuenta de lo importante de las cosas que pasaron después. Hermano, todo no es llorar porque lo crucificaron y gritar porque resucitó y sentirnos tristes porque ascendió. No, era aún a los discípulos le dice, ahora viene la parte grande. Prepárense, vayan allí donde les he dicho y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dice así la palabra de Dios. Voy a pedirle que se pongan en pie en respeto y reverencia al Señor y a su palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. ¿Amén? Y me dejan el libro de los Hechos abierto por el resto de los 6 meses que vienen. No creo que se demore 6 meses, pero muchas veces lo que sucede es que el Señor, Él en su sabiduría, interrumpe la prédica para que hablemos de otra cosa. Y así va a suceder. Pero vamos a predicar el libro de los Hechos completo, si Dios lo permite. Si no viene antes o nosotros nos vamos con él. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, en el libro de Lucas le dice excelentísimo Teófilo. Aquí hay más confianza. No sabemos si ya el hombre ha perdido su cargo dentro del gobierno romano, pero lo menciona por nombre. Dice, oh Teófilo, en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? El libro de Lucas, el evangelio que él escribió. He hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. No ha dejado de hacer y enseñar, pero yo te hablé en el primer tratado hasta el momento de la ascensión. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando reunido con ellos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales les dijo, oíste de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Prepara los corazones, Señor. Bendice a cada quien que escucha. Y a mí con mis defectos, úsame para la gloria de tu nombre, para que tu palabra haga efecto, para que sea recibida con agrado, para que sea atesorada. Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy sea día de salvación. Tus hijos que tengan presente que la obra tuya no ha terminado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Quiero aclarar nuevamente que fue dirigido al mismo Teófilo, al mismo que se dirige el libro de Lucas. Y le dice que en el libro de Lucas le habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Lucas repite esto. Nosotros sabemos lo que dice el libro de Lucas. Pero él se lo repite el contenido que había en Lucas para que nos demos cuenta de que eso es solo el comienzo. De que ahora viene la parte que no sabemos ni cuánto va a durar porque no sabemos cuándo el Señor regrese. La parte donde todo lo que Cristo hizo y enseñó, además de lo que va a seguir enseñando, surte un efecto que llega a toda la humanidad. Recuerden ustedes, esto lo están oyendo los judíos, lo han visto los judíos, algunos como Lucas, que se ha convertido de allí del mundo griego, pero todavía el mundo no conoce lo que ha hecho Jesucristo. Si el mundo no lo conoce, no hay un efecto
divino. No se produce el efecto que Dios pretende con lo que Él quiso hacer con el programa que quiso llevar adelante. Lo primero que vemos ahí en los versículos del 1 al 2, mis hermanos, es que Dios tiene interés en que todo hombre conozca su obra y enseñanza. Esto no es para que unos conozcan de una religión y otros de otra, para que algunos conozcan de un líder o de otro. Esto es para que todos los hombres conozcan de la obra y enseñanza de Jesucristo. Si es el Evangelio de Lucas, también tenemos otro Evangelio y ahora tenemos el libro de los Hechos. Que todo lo que vamos a ver en el libro de los Hechos comenzó desde la creación, porque sabemos que esto comenzó desde la creación hasta que llegó el momento asignado por Dios en que sería hombre, viviría entre nosotros. Pero Él le dice que le narra la parte, ya le narró en el Evangelio de Lucas las cosas que Cristo hizo y enseñó, pero que fueron solo el comienzo, no ha terminado. La obra de Dios sigue adelante. Es necesario que todos la conozcan, es necesario que sepan que la obra de Dios es una sola, es necesario que sepan que las enseñanzas de Cristo son lo más importante para nosotros. Es necesario que haya un solo Dios y que esto es parte de su plan, de su economía. Dice allí, en el primer tratado Teófilo ha hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, lo que Dios hizo cuando se hizo hombre en la persona de Jesús, comenzó a hacer y enseñar. No ha terminado. Fue solo el comienzo. Y dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Él se fue, pero no terminó. Dejó con nosotros el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo va a dar todos los mandamientos ahora que quiere dar. Va a inspirar a otros hombres a escribir cartas. Va a inspirar a otros a hacer lo que tienen que hacer. Va a dar poder a aquellos primeros miembros de la iglesia. La obra va a seguir. Fue realmente extraordinario lo que provocó en el mundo que comenzara esta etapa, que las enseñanzas de Jesús empezaran a aplicarse, empezaran a cumplirse. El mundo tiene que saberlo. No podemos quedarnos ahí con la boca abierta como se quedaron los discípulos mirando al cielo cuando Cristo ascendió. La obra siguió. Siguió con hombres y mujeres como hoy tiene que seguir con hombres y mujeres. Usted no es un miembro de la iglesia para sentarse a oír lo que dice un pastor, ni tan solo para abrir la palabra de Dios y leerla y cuando usted necesite hablar con Dios. No, usted es parte de ese plan si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Usted es parte de ese programa, usted es parte, esto es una guerra. Y usted es soldado de Jesucristo. Y la guerra cada vez se pone mejor. Mirando ahí. Hicimos una encuesta entre la escuela dominical, no sé quién porque no tiene nombre. Alguien me pide que hable de woke. Qué bueno va a ser si decidimos eso. ¿Saben lo que es woke? Woke significa, en el buen español, que la obra de Cristo se pare. Y que los cristianos nos metamos en el closet de donde está saliendo todo el mundo. El que quiere ser mariposita, el que quiere ser hembrita, todo el mundo está saliendo del closet. Y que nosotros los cristianos nos metamos en ese closet. Ese es el woke. Sería muy interesante en la escuela bíblica explorar todo eso. Vamos a ver qué decidimos en oración. Pero, hermano, la iglesia está en una guerra campal. En una guerra campal. Si menciona Romano y dice lo que dice Romano acerca de todo este movimiento de homosexualismo, ya hay un pastor. Primero era en Inglaterra, ya hay uno en Estados Unidos en la corte. Pero no vamos a cambiar ni nos vamos a detener, porque los primeros, los que comenzaron, los que narra aquí Lucas acerca de los hombres que Dios escogió, ellos dieron la vida en el momento en que fueron perseguidos y nosotros no vamos a hacer menos. ¿Por qué? Si usted se quiere apear del carretón, ese es su problema. Ese es su problema. Pero los cristianos vamos a seguir. Esto es una batalla. Y nosotros no lo hemos querido que fuera de esta manera. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Pero no, la gente no quiere arrepentimiento.
La gente quiere hacer lo que es su voluntad, lo que sale de su corazón, lo que son sus concupiscencias, lo que a ellos les agrada y les gusta, y destruir la obra de Dios en manos de Satanás, porque están en manos de Satanás. Ahora vi que hay una película por ahí que dicen que la hizo el mismo hombre que hizo Dios no está muerto y que habla de posesión demoníaca. Es verdad que el diablo puede hacer todo eso, pero el diablo no es tan burdo, el diablo es bien sutil. Primero era que dejaran que los hombres se vistieran y se pusieran lo que quisieran, y las mujeres se vistieran y se pusieran lo que quisieran. Entonces, después que los hombres y las mujeres cambiaran el sexo, después que se casaran, porque pobrecitos se aman. Ahora después, nuestros hijos. Y todo el mundo tiene que apoyar, y todo el mundo tiene que cooperar, y todo el mundo tiene que darle un espacio. Y la cerveza tiene que poner la cara de ellos. Yo no sé dónde vamos a parar, pero la iglesia no se puede detener. La iglesia tiene que seguir predicando, aunque le pase. Algún día a lo mejor ya aquí se aparece usted por la mañana y el pastor está preso. ¿Qué vamos a hacer? Pero tú no me puedes venir a mí a decirme que tú eres mujer si tú eres un hombre. No, conmigo no hable. Si tú insistes, porque no venimos, ya Satanás sabe que no tenemos ni oportunidad de conversar. No hay conversación. Tú dices, mira, eso es absurdo. Ya tú eres una persona que estás practicando crimen de odio. Lo que Cristo enseñó, lo que Cristo hizo, hay que decirlo, cuéstele lo que cueste, pésele a quien le pese y pase lo que pase. Lucas le está escribiendo a un inconverso posiblemente o un convertido reciente. Sin miedo, esto fue lo que pasó. Por supuesto le va a hablar de la persecución de la iglesia. Fueron perseguidos y fueron muertos también. ¿Y qué pasa? Hay que hacerlo. Hay que hablar de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo enseñó. Lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó. La intención aquí de Lucas es que nosotros refresquemos la obra del plan de Dios completo en todo su sentido. Lo que comenzó a hacer y enseñar, que todavía no ha terminado, todavía sigue haciendo. O concluyó cuando cierra el canon del Nuevo Testamento. Pero dice Juan, en el último versículo del Evangelio de Juan, que si se escribiera todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían todos los libros del mundo. De todas maneras, Él sigue obrando, Él sigue haciendo a través de sus siglos, Él sigue salvando, que es su principal meta, aquellos que se arrepienten. Dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos es ahora la obra del Espíritu Santo. Jesucristo partió y dejó uno igual que Él, la tercera persona de la Trinidad, y vemos la obra del Espíritu Santo en esta etapa que nos ha tocado vivir, pero comenzó allí. Sigue siendo Jesucristo, sigue siendo Dios obrando, llevando a cabo su plan, sigue siendo Dios con el Evangelio de la salvación. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 10 al 16, dice que Jesucristo en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. O sea, esto comenzó, el Evangelio comienza desde que se creó el mundo por Dios, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, o sea, hacer su obra, y eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que nos dice Lucas. La obra de Dios, Él vino a su obra, y los suyos, especialmente los que estaban alrededor de los judíos, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese. Hijos de Dios, todo aquel que cree, hasta que Él regrese, por eso es hijo de Él. Mas a todos los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Fíjense cómo Juan habla entonces de lo que viene cuando la gente conoce todo lo que Cristo hizo y enseñó. La gente nace de nuevo. Engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y todo esto comenzó, según Juan, en completa correspondencia con lo que dice Lucas. Dice Juan que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, dice allí, y clamó diciendo, este es de quien decía, el que viene después de mí, y es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todo, y gracia por gracia. ¿Se dan cuenta ustedes que nosotros tenemos la historia, tenemos los hechos, tenemos el poder, tenemos todo lo que Cristo hizo, dijo y dejó para que todo el mundo conozca? El libro de los hechos es el libro de los hechos de la iglesia llevando el plan de Dios adelante. Pero la gente no lo ve así. Eso es la historia, la iglesia de los primeros tiempos. Yo me siento aquí y yo hago lo que puedo y pase lo que pase y el mundo cayéndose y los woke hablando en todas partes. En todas partes. En el internet, en la televisión. No se puede ver nada. Un show de cowboys. Un show de cowboys. Vaqueros, como decimos nosotros. En un rancho. ¿Quién ha visto un vaquero homosexual? ¿Alguien me puede decir eso? Pero sí lo hay, porque Satanás llega a todas partes. Pero llevarlo a la televisión y metérselo. Entonces uno tiene que empezar a dejar de ver cosas y empezar a hablar y a criticar y a decir, porque para eso Dios nos llamó. Si Lucas tuvo el valor de decirle a Teófilo y al mundo inspirado por Dios lo que Cristo hizo y enseñó, nosotros no podemos callarnos. ¿Por qué no vamos a callar? ¿Lo pueden negar? Dice Lucas que no, que se sobraron los testigos. Y eso vamos a verlo después. En segundo lugar, mis hermanos, la intención de Lucas, en primer lugar, escribiéndolo a Teófilo aquí en esta primera parte, es para que nosotros conociéramos, analizáramos y de alguna manera resumiéramos la obra de Cristo, su obra y enseñanza. Que empezó con todo lo que hizo en la tierra, empezó en la creación, continuó con lo que hizo en la tierra, pero no ha terminado. Todavía hay mucho que aprender de las Escrituras y mucho que hacer por la obra del Señor. Pero también la intención de Lucas aquí es garantizarnos a nosotros, decirnos que lo que hizo Cristo, las cosas que enseñó y su obra fueron para que nosotros pudiéramos ser parte del reino de Dios. Para que nosotros pudiéramos entrar en eso que Él creaba, para que el mundo construyera esa familia, para que fuera llevado a cabo y se confeccionara ese cuerpo de Cristo, esa institución divina. Donde estamos nosotros que no somos perfectos, pero la iglesia sí es perfecta. La iglesia es divina. Venida del cielo. Esto no es un invento de los hombres. La gente, la iglesia es opcional. Si yo quiero. La iglesia del Señor, como lo vemos ahí, nadie muere por algo que es opcional o que es mentira. Y todos estos hombres que comenzaron la iglesia murieron por la causa. Murieron por ser perseguidos y eran parte de la iglesia. Y tenían poderes especiales que no tenemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para detener o no participar? Que Jesucristo, con lo que hizo, dijo y enseñó, nos garantizó a nosotros la entrada en el reino. Pero en el reino hay que vivir como hijos del rey. Hay que seguir adelante viviendo como diferentes, como separados, como que no somos parte del mundo. Vivimos en el reino. Vivimos en el mundo. Pero somos de Dios. Tenemos una familia. Somos parte del cuerpo. Dice el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, cumplió su parte, pagó, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, quiere decir sin duda alguna. O sea, no murió. Las pruebas son más que suficientes de que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Fue visto de ellos por 40 días. ¿Saben lo que hizo en esos 40 días? Enseñar, comer, vivir con ellos. Dice que le dieron pescado. Qué rico comer pescado todos los días. Enseñar y vivir con ellos, enseñar 40 días viéndolos a ellos. ¿Ustedes creen que no había un propósito?
para que esos hombres se entregaran por completo y fueran incluso preparados hasta dar la vida por eso. Ahí estaba Pedro, el que se asustó. Los que se fueron cuando se asustaron después de Getsemaní. Ahí estaban hombres y mujeres como nosotros, pero no se intimidaron. Llevaron adelante. Pedro entonces, cuando se derrama el Espíritu de Dios, predica el primer sermón, comienza la iglesia. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero lo que hizo Cristo fue para garantizarnos a nosotros la entrada en el reino de Dios. En ese versículo 3 dice que con pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo les dice, esto no es juego, ahora hay un reino y ustedes van a ser parte de ese reino. Ustedes ya tienen el Espíritu de Dios, ahora el Espíritu de Dios se va a derramar sobre los que creen y así van a poder entrar en el reino de Dios. Todo esto lo he hecho. Cuando Jesucristo resucitó y se presenta por 40 días, ¿de qué hablaba? De los viajes a la luna, de la liga de pelota, del reino de Dios. Y nosotros tenemos que hablar del reino de Dios. ¿Quiénes somos? Somos parte del reino porque hemos creído en lo que Cristo hizo y comenzó a hacer. Pero eso está garantizado con su enseñanza y con todo lo que hizo, incluyendo su presentación con pruebas que no dejaban lugar a duda durante estos 40 días. Y dice que hablándoles acerca del reino de Dios. Porque ahora ellos eran parte del reino, pero ahora ellos tenían que hacerlo todo para que otros fueran parte del reino de Dios y pudieran entrar al reino de Dios. Allí en ese resumen fantástico de lo que es el Evangelio, en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, tenemos en el capítulo 15 que dice la Escritura, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que como Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12 y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por los apóstoles, dice la Escritura. Fíjense ustedes todo lo que Cristo está haciendo para que ellos se den cuenta que son ahora parte de su reino. Todo lo que hizo diciéndole, hey, yo resucité para que ustedes creyendo sean parte del reino. Y el último de todo, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Ese es Pablo hablando. En la segunda carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder que le levantó de los muertos. Ese poder de Dios de levantar a Cristo de entre los muertos es aplicable a nosotros. Entramos al reino de Dios porque creemos que tenemos vida con Cristo. Creemos que somos resucitados con él. Creemos que vamos a vivir con él y estamos con él. Y él está con nosotros. Pero no vivimos muchas veces de esa manera. Todo lo que Cristo hizo para que entráramos en el reino de Dios, no lo valoramos. Sí, pastor, yo me convertí. ¿Y qué tal? No, nada, hace tiempo no voy a la iglesia, pero yo me convertí. ¿Tú eres del reino o tú eres del mundo? ¿Para quién tú trabajas? ¿A quién tú le sirves? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cuál es el grupo humano que tú representas? ¿El del cuerpo de Cristo, el de la familia de Dios? ¿O tú eres parte de las multitudes que le crucificaron? Y por último, mis hermanos, la intención de Lucas en estos primeros versículos es decirnos a nosotros no solamente lo que Cristo hizo y enseñó, sino que todo eso que hizo y enseñó era para que nosotros tuviéramos garantizada la entrada en el reino, que vivamos en un reino, que vivamos esperando, que vivamos haciendo lo que se hace en el reino cuando el rey es él, Jesucristo. Pero sino también para que tengamos una relación única con él. Nadie podía tener una relación con Dios de esa manera. La venida de Cristo, su ascensión, su muerte, resurrección y ascensión y dejarnos al Espíritu Santo nos permite a los seres humanos que quieran, que deseen tener una relación personal con Cristo. Una relación personal con Dios. No hay otra religión, no hay otro
nadie puede garantizarte una relación personal con Cristo, que no es lo que Lucas le dice a Teófilo en esta primera parte. El plan de Dios es que todo eso que Cristo hizo, empezó a enseñar y a decir, todo el mundo lo conozca, la gente entra en el reino de Dios y esa gente en el reino de Dios tiene una especial, única relación con Dios en Cristo Jesús. Dice ahí en versículos 4 y 5. Y estando reunidos con ellos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Vendría no solo el conocimiento del Espíritu, sino el bautizo del Espíritu. El bautizo del Espíritu Santo es el bautizo que se recibe cuando creemos en Cristo, en el momento que usted pone su fe en Jesús, que cree en que Jesús es Dios, que murió por tus pecados, que es la única solución, el único camino, la verdad y la vida. Él te da su Santo Espíritu, el Espíritu te bautiza, que quiere decir inunda todo tu ser, te sella, te guarda, te cubre completo y no se va más de ti. Eso es lo que es bautizo. Y nosotros simbólicamente lo representamos con desaparecer debajo del agua. Porque eso es lo que quiere decir. Si de verdad eres de Dios, el día que creíste, Él te bautizó con el Santo Espíritu. Simbólicamente entonces nos bautizamos para decir que de verdad hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros recibimos entonces una relación única porque tenemos el mismo Espíritu de Dios. Una relación única porque Jesucristo nos da la oportunidad, nos hace hijos de Dios. A mí me decían que yo era hijo de Dios. Y la persona que me lo dijo, que yo recuerdo en la juventud, yo lo miraba y decía, si supiera. No quiere decir que ahora sea bueno, sigo siendo pecador, pero ahora soy hijo de Dios. Una relación única porque el Espíritu de Dios nos sella, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Déjeme decirle que a los judíos esto les causó tremenda conmoción. Aun cuando estaba profetizado, aun cuando sabía que iba a suceder, aun cuando creían en un Dios trino, a ellos les costó trabajo cambiar su vida porque la vida en el Espíritu es totalmente diferente. Dejar atrás la religión judía que hasta ese momento era real, era una religión verdadera, y entrar a una relación especial que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con sacrificio, que no tiene nada que ver con todas las cosas que los hombres inventan para llegar a alcanzar, para tener una relación con Dios. La relación con Dios única, la relación con Dios en el Espíritu. Y eso es lo que nos hace parte del reino. Lucas está resumiendo toda la intención de Jesús al venir, recordándole a Teófilo todo lo que sucedió, pero para comenzar la nueva etapa, para comenzar, para seguir adelante con lo que viene, para que no tengan dudas de que allí no terminó todo. Una introducción que tiene que ver como diciendo a la gente, espérame, todo lo que tú oíste, todo lo que te dije allí en el Evangelio de Lucas, todo lo que yo te mencioné, dice Lucas, tiene su propósito y ahora te voy a contar cómo fue que se cumplió su propósito. Yo lo viví. Yo salí con el primer misionero. Yo conocí a Cristo, yo entré en el reino, yo recibí el Espíritu Santo. No le dice Dios me usó, no sé hasta qué punto ellos sabían que Dios los estaba usando para que escribieran. Pero yo dejé todo por cuidar a ese siervo de Dios. Yo seguí adelante apoyándolo en cada momento para que llevara el Evangelio a los gentiles. Y vamos a ver historias, y vamos a ver iglesias, y vamos a ver milagros, y vamos a ver todo lo que pasó en la iglesia en los primeros tiempos, y lo vamos a atesorar, y lo vamos a abrazar, y lo vamos a aplicar a los días de hoy, en el libro de los Hechos, porque para eso está allí. Que conozcamos lo que pasó, sin interrupción. Sin interrupción. Yo no sé por qué la gente vive con una interrupción, como si el libro de los evangelios fueran el punto final. Cristo ascendió, resucitó, hasta la Navidad, hasta que vuelvan a nacer. No, todo continuó. Continuó para que nosotros tuviéramos una relación única con Él, para que entráramos en el reino. Y con ese comienzo, enseñándonos todo lo que Cristo hizo y enseñó.
Esa es la obra de la iglesia, que la gente conozca lo que Cristo hizo, que la gente conozca todo lo que Cristo enseñó, que la gente vea que hay dos maneras de vivir en esta tierra, con Dios o sin Dios. Y la manera con Dios es una sola, porque lo dijo Jesucristo. Dicen en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, después que creísteis, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa. Ese es el bautizo del Espíritu. No hay que esperar, ni hacer nada, ni tener una experiencia grandiosa, ni un reventado contra el piso, ni un corrientazo por los cacañales. No. El día que creíste, porque el creer es suficiente. El problema es que la gente dice que cree y no cree nada. Ese es el problema. Y después viven que te das cuenta que no tienen el Espíritu de Dios. Pero cuando tú crees de verdad, Dios te da su Espíritu. Ahora, eso es una decisión de Él. Él sabe si tú creíste o no creíste. A mí no me vas a engañar. Entonces vienen otros y te dicen que fue que perdiste el Espíritu. No, que nunca lo recibiste. Es lo que pasa. Que nunca creíste debidamente. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y si no crees debidamente, Él no te va a bautizar con el Espíritu. No vas a ser del reino de Dios. Va a decirte un día, Señor, pero yo estaba en la iglesia. Señor, pero yo cantaba. Señor, pero yo hacía esto. Señor, pero yo hacía lo otro. Apartados de mí. Nunca os he conocido. Porque hay una relación especial. Él nos conoce a nosotros y nosotros a Él. Conocemos lo que enseñó, lo que hizo. Conocemos todo lo que dice la Escritura porque nos selló con el Espíritu Santo. Le dice Pablo allí a los Efesios, en el cual también confiaste habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que también después que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y más adelante, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, le dice en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Es verdad que muchos reciben el Espíritu, lo reciben realmente, lo reciben, entran en una relación con Dios, pero se vuelven desobedientes. Nos volvemos cabezones y hacemos cosas que a Dios no le agrada y entonces contristamos al Espíritu de Dios. No lo perdemos, pero lo contristamos, lo hacemos sentir mal. Y cada quien que lo hace sabe y se siente mal por haberlo hecho. Porque esa es la presencia del Espíritu en la vida de la gente. Pero la razón de que Lucas le dice a Teófilo estas cosas es para prepararlo, para que se dé cuenta que lo grande, lo importante, lo extraordinario, que es la aplicación de todos esos eventos, ministerio, enseñanza, muerte, resurrección, ascensión, viene después. Y nosotros vinimos después de 2000 y tantos años, vivimos como si no hubiera pasado nada. Cuando llega el tiempo recordamos y hasta lloramos con la crucifixión y todo, pero las vidas de nosotros, después de que han pasado, aquellos hombres sin saber lo que vendría, porque lo primero que vieron fue persecución. Persecución y persecución y persecución. Nosotros llegamos al Evangelio en los Estados Unidos muchas veces. Y si no estamos en Estados Unidos, el Evangelio en Estados Unidos es mejor todavía. Entonces venimos para Estados Unidos para poder practicar el Evangelio. Como que no se puede predicar y enseñar lo que Cristo hizo en otras partes. Pero bueno, venimos para acá. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero entonces aquí ya llegamos al cielo. Pareciera. No hay nada que hacer. Sigue siendo tu vida la de un seguidor de Jesucristo. Lo demuestra el libro de los Hechos. Aquellos hombres, este hombre dejó su profesión de médico por servirle a Pablo y Dios lo usó. Bueno, no dejó su profesión, me imagino que habrá tenido que atender a Pablo y a muchos otros que alrededor de él sufrían y tenían problemas y tenían necesidad. A punto de Pablo decirle, Lucas, el médico amado. Ay, si me hubiera dicho eso a mí. Lucas, el médico amado. Ahora, ¿cuál es la posición nuestra, mis hermanos? ¿Se acabó todo ahí en la ascensión de Cristo? No, el libro de los Hechos tiene el propósito de que vean todo lo que va a hacer, lo que hizo, lo que va a hacer, lo que hizo. Muchas cosas va a hacerla otra vez. Pero ahí se hablan de cosas que Dios hizo que nos garantizan a nosotros lo que va a hacer.
Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a entender para qué vino y todo lo que sucedió después. Pero es triste que la gente se concentre y después en un evento y que después no sepan ni lo que pasó. A veces tú le dices a la gente, esto lo hacemos porque la iglesia tiene que hacerlo, porque mira lo que dice el libro de los Hechos, como ellos lo hicieron, tenemos que cogerlo y aplicarlo a nuestros días. Y te dice, ¿y qué pasó en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos de la obra del Espíritu Santo, el libro de los Hechos de la obra de los apóstoles, el libro de los Hechos de Jesucristo obrando. ¿Y qué pasó? O te sacan algo que pasó en el libro de los Hechos y lo sacan del contexto y no lo ubican adecuadamente y trae problemas en las iglesias. Pero todos juntos lo vamos a disfrutar. Si eres hijo de Dios, yo creo que vas a disfrutarlo de una manera extraordinaria. Si no eres hijo de Dios, esto no va a pasar de ser un libro, el libro de los Hechos, una porción histórica de la Biblia. Porque es un libro histórico. Pero es el libro de la historia, de la obra de Dios en la tierra, que siguió y que tiene que seguir. Pareciera como que hoy en día ya se acabó. De ahí surgió la idea de Dios está muerto en los años 60. Un movimiento que decía que Dios estaba muerto. Es la misma persona que vienen a la iglesia y te dice la música está muerta, tal cosa está muerta. No, los muertos somos nosotros. No Dios, nosotros, los que no cantamos, los que no hacemos, los que no aprendemos, los que no crecemos, somos nosotros los muertos, no Dios. El libro de los Hechos nos enseña a nosotros que Dios va a seguir adelante con su plan eterno y que todo se va a cumplir. Hay tantas cosas que aprender en la historia del libro de los Hechos que yo sé que los hijos de Dios la van a disfrutar, pero si no eres hijo de Dios no entiendes nada. ¿Por qué? Porque todavía no eres del reino. Nadie que no es del reino va a decir, yo entiendo eso, yo lo voy a hacer. Si no eres parte de ese reino, si no has sido sellado por el Espíritu, si Dios no te ha dado, tú no te has acogido a esa oportunidad de Dios de entrar, de ser parte de hijo de Dios, del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la situación de nosotros? Tenemos que prepararnos ahora para todo lo que pasó en la iglesia. Igual que les decía, tenemos que prepararnos acerca de quién es Cristo para poder celebrar adecuadamente muerte, resurrección y ascensión. Ahora tenemos que prepararnos para ver lo que continúa haciendo. No se acabó, mi hermano, no está muerto. Sinceramente, las pruebas y todo dicen que está vivo. Está vivo cuando usted va al mercado, está vivo cuando usted está en el trabajo, está vivo cuando entra en la ducha, está vivo cuando viene en la iglesia. Ahora, Satanás está vivo también. Y déjenme decirle algo. Yo entiendo que usted pueda faltar a la iglesia. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay problemas. Cada cual tiene. Le prometo algo. Satanás no deja de venir a la iglesia. No está en ustedes, no está en mí, pero él viene. Sale con la cola entre las paticas todos los domingos, pero él viene. Él viene a oír, él sabe, porque él sabe que aquí están los hijos de Dios. No somos perfectos, pero aquí estamos los hijos de Dios. Satanás no va a los bares, Satanás no va a los prostíbulos, Satanás no, esos son de él. Eso están ganados. Viene a destruir al pueblo de Dios, pero no lo va a lograr. La historia del libro de los Hechos nos enseña a nosotros que no hay destrucción para el cuerpo de Cristo. La iglesia sigue adelante, pero hay que entender lo que sucedió, hay que entender qué fue lo que pasó, disfrutarlo, atesorarlo y aplicar lo que de allí sacamos. Aquí no hay nada. Cuando esto está sucediendo, cuando comienza la narración de la ascensión de Cristo, aquí no hay catolicismo, aquí no hay nada. Cuando ubicamos el libro de los Hechos, históricamente ni Jerusalén ha sido destruida, nada de eso. Estamos hablando de 70, 60, 50 años después de la venida de Cristo. Y la iglesia, con todo lo que pasó, narrada por Lucas, un médico escogido por Dios. ¿Cuál es tu posición esta semana? ¿Estás preparado para disfrutar el libro de los Hechos? Espero que sí. ¿Estás preparado para recibir a Cristo? Porque Él sigue hablando de su obra y Él quiere que tú conozcas lo que hizo, lo que es,
lo que es el reino, Él quiere darte el Espíritu Santo, hoy es el día de salvación. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.